Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Quiero compartir con ustedes esta noche, esta tarde ya, una palabra que le he llamado la respuesta de los justos. ¿Sabe que nosotros tenemos que tener respuestas? Y el Señor nos está pidiendo, nos pide a nosotros que podamos tener respuesta para la humanidad, respuesta para los que están a nuestro alrededor, respuestas. No son los políticos los que tienen que tener respuestas. No son las organizaciones, no son los grandes conglomerados los que deben de tener respuesta para el hombre. ¿Sabe? El Señor nos dejó a nosotros para que nosotros le demos respuesta a la humanidad. Esa es una parte realmente. La otra parte es tener respuestas para Dios. ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor? ¿Qué respuesta vamos a tener para el entorno, para la iglesia? Yo como pastor, ¿qué respuesta voy a darle a la iglesia? Hoy me llamaba mucha gente, hemos estado hablando con respecto a la vacuna en los programas de radio, y hermanos me llaman para preguntarme a mí, pastor, ¿qué hago? ¿Me vacuno? No. Y yo le he dado mi opinión, la he dado públicamente también. He traído personas que conocen el tema y gente que estudia y gente que trabaja directamente con eso. Entonces, hemos dado respuesta, hemos tratado de llevar una respuesta coherente, no liviana, no una respuesta, por así decirlo, ¿verdad?, de histeria conspirativa. No, hemos traído gente experta para traer respuestas, porque esa es mi función, llevar respuestas. Muchos se nos acercan en este tiempo, personas en el área política, para preguntarnos qué opinamos, qué pensamos acerca de tal o cual tema, empresarios, gente, pastores, y la iglesia debe tener respuestas. Si no tenemos nosotros respuestas, ahora, nuestras respuestas obviamente están en base a la palabra del Señor, si Él tiene todas las respuestas, pues, pero nosotros tenemos que darlas. Y quiero compartir contigo esta tarde la respuesta de los justos, porque esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta no lo va a tener un impío. Un impío no tiene respuesta. Un impío solo, mire, agudiza el problema. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 37. Dice, entonces los justos responderán, diciendo, entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Aquí hay tres grupos de preguntas. Hay tres grupos de preguntas que usted las puede mirar aquí, y esta es la respuesta. Y dice aquí, entonces los justos responderán. Hay otra respuesta que dan los impíos y que dice, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recibimos? ¿Cuándo estuviste desnudo? No me acuerdo. Porque los impíos no tienen respuesta. Los justos sí.
Y mire, en este grupo vamos a encontrar tres que son, número uno, los hambrientos y sedientos. El primer grupo que nos aparece aquí es el grupo de los hambrientos y sedientos. Y en esto, hermanos amados, yo no me voy a ir a lo obvio, porque sería, si no, no sería mensaje, ¿verdad? ¿Por qué, pastor? Porque nosotros obviamente tenemos que atender, hermano, al hambriento, atender al sediento. Yo no puedo, hermano, pasar por la vida pensando que aquí no pasa nada. Tenemos que, hermano, traer provisión para el hambriento, para el sediento. Es difícil quizás encontrar, por lo menos en nuestro país, gente sedienta, porque gracias a Dios tenemos agua y no, aunque hay escasez de agua, pero no al punto de decir, no tengo que tomar y tengo la garganta y que no puedo. No, la verdad que no hemos llegado a eso. En muchos países sí. Eso sí. Pero aquí la palabra del Señor nos muestra que refiriéndose a Jesús, le dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y esta es la respuesta que deben dar los justos. Entonces, cuando yo miro a la palabra del Señor, quiero que vaya conmigo, por favor, en el slide. Cuando miramos, veamos en Juan capítulo 6, verso 35. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. Y el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amados, cuando miramos esta palabra, los que tienen a Cristo, y esto solo lo pueden hacer los que tienen a Cristo, nosotros tenemos alimento. Nosotros tenemos la palabra, hermanos amados. Nosotros tenemos, hermanos, lo que el hombre necesita para saciar el hambre que tiene. Esa hambre, hermano, hay un comercial aquí. Capaz que en su país también hay, pero hay un comercial, dice que cuando le viene el hambre, dice que le viene y muestran a un señor así como una persona, ¿verdad? Con un tremendo hoyo aquí en el estómago y dice, me como y es un chocolate, ¿verdad? Un chocolatito, un pancito así, y uno se lo come, y ahí le calma el hambre, porque es como un león que le tiene aquí, le cruje. Hermano, la gente tiene hambre. Amados, el hombre tiene hambre. Y tiene sed. Tiene hambre de la palabra y tiene sed de justicia. Nosotros somos, hermanos amados, los que debemos de tener la respuesta para aquellos que están muriendo de hambre. Amados, escuchaba un anciano filósofo cristiano. Y lo invitaron a la televisión y él decía, y le preguntaban, y yo creo que por las canas, por ser un hombre tan mayor, un anciano, no se burlaban, pero le hacían preguntas, le decían, ¿y usted cree realmente que el hombre necesita de Dios? Y él decía y daba sus argumentos. Y dice, sí, pero todas las religiones ayudan. Y él decía, bueno, yo no dudo que uno pueda tener fe, pero solo Cristo fue el único que murió y resucitó por nosotros. Mostraban las caras de los demás panelistas que estaban ahí, se reían y le decían, bueno, no le vamos a decir nada porque es un anciano. Pero ¿sabe qué? El mundo da soluciones y no sirven para nada. El hombre propone soluciones y no les sirven para nada. Al contrario, lo hunden más en su agonía, en su desesperación. El hombre tiene sed, está sediento, pero no, hermano, no de agua. Algunos están sedientos de alcohol. Y eso nosotros no podemos llegar a suplirle que están sedientos por el alcohol y decirle, mire, tómete aquí este trago, ¿verdad? Y bebe con nosotros. Hermano, lo que nosotros tenemos para dar es un vino nuevo. Hermano, es un vino nuevo y debe ser puesto en un odre nuevo.
Tenemos hoy en día mucha gente, muchos hermanos que se han conectado y que se unen a nosotros en las distintas plataformas y que dicen, pastor, yo cada semana me conecto, todos los días lo escucho, ustedes han sido un manantial para nosotros. Mire, tengo gracias a Dios muchos testimonios de hermanos, de gente, incluso que yo no conozco, físicamente no los conozco, pero que han hecho de esta su casa y que dicen, gracias pastor, usted me acompaña. Yo he podido recibir bendición y si alguno de ustedes es de eso, ¿por qué no lo pone también? Y diga, ¿sabe pastor? Ustedes quizás la palabra ha sido para mí alimento, ha sido para mí el agua. Hermanos amados, el Señor Jesús dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Y dónde estaban sus discípulos? Sus discípulos fueron a comprar comida. Jesús hace... Y le preguntan a Jesús, cuando los discípulos vuelven, le preguntan a Jesús, en Juan capítulo 4, le dice, maestro, ¿vas a comer? ¿Tienes hambre? Y le dice, no, yo ya no tengo hambre, porque él ya había recibido el alimento. El alimento que había recibido había sido la adoración, había sido la declaración de esta mujer, había cambiado una vida. Nosotros, hermanos, nuestro alimento, dice su palabra, debe ser hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermano, cuando la palabra nos dice aquí en Juan 6, 35, Jesús le dice, yo soy el pan de vida, me está diciendo, todo lo que necesitan ustedes para subsistir es Jesús. Todo lo que necesitas para no morir de sed en el camino es Jesús. Si tú hoy estás en esta transmisión, si tú me estás escuchando, yo quiero decirte que lo que tú necesitas para saciar el hambre, la angustia, es Jesús. Número 2, la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios capítulo 25, verso 21. Mire, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Si estoy hablando, y quiero concadenar este verso de Proverbios 25 con el anterior, si dice, tu enemigo tiene hambre, dale pan. ¿Qué pan? ¿Cuál es el pan que le voy a dar? Pero ahí está hablando de algo natural. Sí, pero yo te estoy hablando de lo espiritual. Y el pan que le necesitamos dar, no solo a nuestros amigos, a nuestros adversarios también. Al que tú piensas que ya no merece, ya sabe que ella no merece la misericordia de Dios. Qué bueno que está pasando esa situación. Y como que uno quiere darle con el mango del hacha. No. Hay que darles pan. Y hay que darles agua. ¿Qué pan y qué agua? El pan y el agua que el Señor nos dejó. Para que usted y yo, hermano, tengamos realmente respuestas para la sociedad en que nosotros estamos viviendo. Vuelvo a la carga con la pregunta que te hice al principio. ¿Qué respuestas estamos dando? ¿Cuál es la respuesta que estamos dándole al mundo en el cual nosotros vivimos? Somos nosotros, hermanos amados. Es la iglesia la que debe tener respuestas. No espere encontrar respuestas, hermanos, en el club deportivo. No, a propósito, ¿verdad?, del club deportivo. No espere encontrar respuestas, alegrías, hermano, en una copa de vino, en el alcohol, en la droga. No vas a encontrar, la sed no se te va a terminar. Al contrario, se va a incrementar. El único que puede saciar tu alma, la palabra del Señor dice que el hombre tiene hambre y sed. Pero ¿sabe qué? No de justicia. Los hijos de Dios sí tenemos hambre y sed de justicia. El hombre es injusto de manera natural, pero cuando viene a Cristo, el Señor lo sacia. Número 3, Hechos capítulo 4, verso 32, dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Qué se refiere, pastor? Cuando nosotros llegamos a Cristo,
dejamos de pensar esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, sino que siempre estamos pensando no solamente en lo que a nosotros nos interesa, sino también en la necesidad de nuestro hermano. Una de las cosas que yo he tratado de hacer en mi vida, y los que me conocen saben que es así, nosotros tenemos siempre una despensa. Y yo digo, nunca, y los que me conocen saben cómo soy, de manera que lo hacen, nunca dejar ir con manos vacías a aquel que tiene una necesidad. Hemos dispuesto un área específica de misericordia. Hemos dispuesto proyectos que se levantan exclusivamente para atender al necesitado, exclusivamente para atender al forastero, exclusivamente para atender a aquel que está en adicción, en alcoholismo, a los que están pasando momentos de angustia en su alma. Poder llevar, ¿verdad?, una palabra a los matrimonios, poder llevar una palabra a los jóvenes, a los niños, hermano, atender a los ancianos y a las viudas. Y es una labor que hace la iglesia consistentemente, sistemáticamente. Cada mes, cada semana estamos haciéndolo, cada día. No se nos pasa ni decir, bueno, lamentablemente estamos en pandemia y la cosa está difícil. No, tenemos gran responsabilidad porque la iglesia es la que debe tener respuestas. En este tiempo de pandemia hemos podido llegar a gente que nunca ni siquiera conocía el Evangelio o no conocía la iglesia. Hemos llegado a personas que en su momento hablaron muy mal, muy mal. Sin embargo, Dios se ha encargado de revertir solamente por el testimonio. Los municipios, el municipio en el cual estamos, fueron a mirar y a ver todo lo que se realizaba. Y nos dicen, ¿podemos nosotros mostrarlo a la comunidad? Claro, si quiere, no hay problema. No hay problema. No hemos pedido un peso al gobierno, no hemos pedido un peso al municipio, a las empresas. No, ha sido la misericordia. Los hermanos de la iglesia. Por eso que este verso es tan importante, hermano. La congregación, no Pedro, no Juan, no Jacobo, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común, todo lo tenían en común. Pastor, ellos eran comunistas en ese tiempo. No, hermano, entiéndame. No se trata de ser partidista. Se trata de saber que si mi hermano, mi hermana, mi compañero tiene una necesidad, la congregación. No es, hermano, solo la labor del pastor. Es que el pastor no se enteró, el pastor no supo. ¿Cómo va a saber? Yo soy un hombre. La congregación. Es la congregación. Hay que darle al hambriento, hay que suplir la necesidad del hambriento, hay que suplir la necesidad del sediento, en todas las áreas, espíritu, alma y en cuerpo. Debemos de decirle, hermano, nosotros estamos aquí, hermano, no solamente para suplir la necesidad de tu alma, también para llenar el vientre. Esa es la respuesta que la iglesia debe tener en este tiempo. Segundo, el segundo grupo que el Señor nos muestra, dice, ¿cuándo te vimos forastero y desnudo? Es la pregunta que hacen los justos. Los justos hacen forastero y desnudo. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 20. Entre paréntesis ahora, cuando vemos mucha gente migrante que viene, vemos que viene casi con lo opuesto. Algunos caminando cientos de kilómetros, algunos pasando por pasos irregulares.
de manera fuera del orden, obviamente, pero diciendo, es la única forma, queriendo buscar forjarse un futuro mejor. Hoy pasé por un lugar que se hizo una toma, es una calle, y se hizo una toma a ambos lados, y parece que fuera otro país. Toda la gente de color, y pareciera que fuera otro país. Y pusieron sus almacenes, y pusieron sus negocios, había como una guardería, y era todo irregular. Y a veces digo, ¿y quién llega ahí? Y cuando veo que es la iglesia, cuando digo quién llega ahí me refiero al tema de gobierno, pero no hay baños, no hay electricidad. Y cuando llegan ahí, yo veo que es la iglesia. Que hay organizaciones muy generosas, sí, gracias a Dios. Pero mire lo que dice Santiago 5:20. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrir multitud de pecados. ¿Sabe lo que es un forastero? Es aquel que no está en su casa. Y quiero decirte que el Señor no solamente nos manda a atender a los forasteros, a los inmigrantes, sino también a aquellos que están fuera del plan y del propósito del Señor. Un pecador es un forastero, y no solo es forastero, está desnudo. Nosotros somos los que, vuelvo a la carga con esto y te lo voy a machacar en este día, nosotros somos los que tenemos la respuesta. No somos dueños de la verdad, ojo con eso. El que tiene la verdad es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad, yo no soy la verdad, pero yo conozco la verdad y me sumerjo en la verdad que es Cristo Jesús. De pronto hay tantos que tienen temor de hablar y de decir. Hay mucha gente que dice, pastor, usted es valiente cuando habla en la radio y en la televisión. Yo no sé, yo solo informo, expongo lo que está sucediendo, expongo lo que está pasando, expongo lo que dice fulano y expongo lo que dice la palabra del Señor. Usted le podrá creer. Hay gente que cree tanta mentira, hermano. Y tenemos que nosotros callarnos. Nos vamos a callar porque, ay, mire, lo que pasa es que no quiero caerle mal a la gente. Perdón, hermano, pero el evangelio nunca ha sido, hermano, del agrado de la gente. Por eso crucificaron a nuestro Señor. Lo segundo que te quiero comentar es que 2 Corintios 5:2, pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Mire qué tremenda esta palabra. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. ¿Cuál habitación celestial? Ese cuerpo glorificado, ese cuerpo lleno de gloria, de luz. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Escúcheme bien, mi querido hermano. Cuando usted viene a Cristo, usted es revestido de Cristo. Nosotros estamos y anhelamos poder ser encontrados en Él libres, santos, sin mancha, sin ira, sin contienda, nuestras manos limpias, nuestro corazón limpio, nuestra boca, nuestros oídos y nuestros ojos, decir, Señor, te pertenecemos. Pero ¿sabe qué? En un abrir y cerrar de ojos, usted y yo vamos a ser transformados. Durante este tiempo, en esta tierra, somos forasteros, pero no desnudos. Ahí la importancia de tener cobertura, la importancia de estar cubiertos,
Porque el Señor dice que nosotros debemos de revestirnos de Cristo. Yo sé que en esto muchos hermanos amados, y hay muchas corrientes doctrinales, y dicen, no le crea a esa gente que habla de la cobertura y de la cobertura. Claro, ¿sabe por qué? Y muchos de ellos tienen razón, porque muchos han ocupado la cobertura o la palabra cobertura para beneficiarse a sí mismos. Pero yo le quiero decir una cosa. El Señor dejó la cobertura. Y Él nos dice a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña la necesidad de estar revestidos. Es importante que usted y yo podamos estar vestidos de Cristo y que podamos presentarnos delante del Señor y decir, Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú vengas a mi vida, porque ya en esta tierra, sí, en esta tierra soy forastero, pero usted no puede ser forastero en el reino del Señor. ¿A qué nos mandó el Señor entonces? A traerlos, a aquellos que estaban perdidos. Dice la palabra del Señor que el pródigo estaba en una tierra lejana. El pródigo, ¿dónde estaba? En una tierra lejana. Y desde allá tomó la decisión de volver a la casa de su padre. ¿Cuántos pródigos están hoy en esta tierra? ¿Cuántos pródigos están pensando que esta es su tierra? ¿Cuántas iglesias están predicando y están enseñando que esta es la tierra que Dios nos va a dar y aquí estamos y este es el reino? Hermano amado, mi reino, dijo el Señor, y lo dijo el Señor, mi reino no es de esta tierra. No es de esta tierra. Así que no se esté enamorando de esta tierra. Vuelvo a la carga con lo que le decía. Muchos hermanos, y he escuchado lindos hermanos, y hablan en contra de esto, y algunos hablan de esto de la cobertura. Y yo, realmente hay muchos que malinterpretan y mal usan la cobertura. La cobertura no es para que nosotros digamos, yo tengo tanta gente, tengo tantas iglesias. No se trata de eso, hermano. La cobertura no es eso. La cobertura tiene que ser, hermano, una actitud de oración, una actitud, hermano, de orar, de intercesión. Es ser un sacerdote a favor del pueblo del Señor y decir, Señor, yo voy a orar a favor, te los voy a presentar, Señor, delante de ti para que usted los guarde cada día, Señor. Hermano, es instruir, es equipar, es, hermano, poder limpiar, es poder vestir a la amada del Señor, es darle los ajustes que necesitan. No es enseñorearnos de la iglesia. Vestir a la amada es un tremendo trabajo. Y es una de las funciones que tienen los justos. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3 o tercer grupo. Le dice, estuve enfermo. Estuve enfermo. Estuve en la cárcel. Esta tarea quizás es más espiritual. Y lo podemos entender. El Señor no le está diciendo, estuve enfermo y me llevaste la medicina. O estuve en la cárcel y me entregaste una ganzúa para salir de ella. No. Yo no puedo sacar de la cárcel a los que justamente están pagando en la cárcel. Dice la palabra del Señor que eso va a ser así, hasta que pague el último cuadrante, dice. Entonces, ¿de qué enfermo y de qué personas que están en la cárcel el Señor quiere que nosotros nos ocupemos? ¿Cuáles son las respuestas para el enfermo o para el que está en la cárcel? Mateo capítulo 10, verso 8. Dice la palabra del Señor. Sanad enfermos. Mire, hermano, el Señor encomienda esta tarea. Sanad enfermos. Resucitad muertos. Limpiad leprosos. Expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermano, ¿qué significa eso? Que nosotros también estuvimos enfermos, que nosotros también estuvimos muertos, que nosotros también fuimos leprosos, que nosotros también tuvimos demonios. ¿De gracia recibimos? Pues ahora demos de gracia. Lo que nosotros recibimos por pura gracia de Dios, ahora tenemos que retribuirlo.
El Señor nos dice, sanad enfermos, sanen enfermos. Es una función, hermano, de los justos. Los justos tienen esta función, hermano: sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Hermano, de gracia la recibimos. Es una de las funciones que Dios nos dejó a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos, hermano, ser parte de aquellos que tienen respuesta. Cuando el mundo está en esta pandemia, hay tantas cosas que se dicen. Escuchaba hoy la noticia y me enviaron un artículo, también lo consulté con algunos expertos, de esta cepa que se fusionó. Es una cepa que se fusionó en una persona, en un huésped. La cepa de Inglaterra con la cepa californiana de California y se fusionó y tuvo otra mutación, siendo muy contagiosa, muy virulenta. Y mi hermana, que es la ingeniero molecular que me asesora en esto, me decía, lo que pasa que el virus, cuando ve que quizás lo van acorralando, él es un ser vivo. El virus es vivo y empieza a buscar de qué forma puede seguir subsistiendo y tiene estas mutaciones. Ahora, si este virus va mutando y la ciencia va detrás, yo le quiero decir que hay alguien que pagó ya el precio de nuestra sanidad. Y es el Señor Jesús, y nosotros tenemos la palabra, y nosotros tenemos para orar y para declarar y para anunciar el mensaje. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es la respuesta que tenemos para el hombre? El Señor trae sanidad. El Señor, hermano, puede resucitar. El Señor limpia leprosos y expulsa todo demonio. De gracia recibimos, de gracia damos. He tenido la bendición de orar por enfermos y el Señor los ha sanado. He tenido la bendición y la misericordia de orar por muertos y el Señor los ha resucitado. He tenido la bendición de ver el pecador como un leproso venir a Cristo y ser limpiado. Y he visto la tremenda dicha de gente cargada con demonios, con espíritus inmundos, y han sido liberados. Lo he visto. Soy testigo de estas cuatro asignaciones que da el Señor Jesús. Las he visto. Por lo tanto, sé que son reales y que todo el que esté enfermo, física, psicológica, emocionalmente, puede recibir sanidad. Porque Cristo tiene la respuesta. Porque los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Porque el justo por la fe vivirá. Porque los justos tienen respuesta. Lo siguiente que te quiero mencionar, Hechos capítulo 12, verso 5, dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Lo que te quiero decir, amado hermano, es que muchas veces, aún los ministros, aún usted, dice la palabra del Señor, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. En Apocalipsis dice, algunos de ustedes, Satanás los meterá en la cárcel por 10 días. ¿Por qué? Porque es un tiempo de prueba. La cárcel es un tiempo de prueba. Pero mire, no me quites por favor, Felipe, la pantalla. Dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel. Pero, y es el pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Hermano amado, la iglesia está teniendo este nivel de oración
ferviente? ¿Somos fervientes en la oración? Cada lunes el Señor nos permite reunirnos a las 6 de la mañana para orar, para buscar el rostro del Señor. Y yo doy un poquito, una pequeña enseñanza para hablar sobre justamente la oración. Y una de las cosas que yo te quiero decir es que la iglesia debe ser ferviente. La iglesia debe tener una forma de oración, hermano amado, voy a decirlo de esta manera, agresiva, violenta, sin temores, ser fervientes, con fervor, con hermanos encendidos en el Señor. No podemos tener una oración tibia, pues hermano. No podemos ser así todo aguados, hermano, todo aguado. Mi pastor tiene un dicho que dice, de las canillas aguadas, ¿verdad? Canilla aguada, hermano, así todo tembleque, hermano. No, hermano, la iglesia era ferviente en la oración y lo hacía a favor del pastor, lo hacía a favor del apóstol. La iglesia es la que tiene respuestas. Es la iglesia la que tiene respuesta cuando alguien está en alguna prisión, en oscuridad, cuando está pasando una prueba. Es la iglesia, somos nosotros los que tenemos la respuesta para darle al necesitado, para darle al enfermo, para darle al que está muerto en peligro, en pecado, al que está leproso, al que está endemoniado, hermano. El Señor Jesús tuvo la respuesta para los gadarenos. El Señor Jesús tuvo la respuesta para la niña que estaba muerta. El Señor Jesús tuvo la respuesta para los 10 leprosos. El Señor tenía la respuesta. Y si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo bendigo a los jóvenes, bendigo a las señoritas, la iglesia maravillosa, los hermanos, los varones, los intercesores, las damas. Hermanos, doy gracias al Señor por los equipos. Pero ¿sabe qué? Necesitamos más. Necesitamos más manos, necesitamos más brazos que se extiendan para orar, que se levanten por las mañanas o por las noches, hermano. Yo por las noches, hermano, y ministro al Señor y oro por ustedes. He propuesto en mi corazón cada vez que me despierta en la noche, las veces que sean, si me despierto, Señor, yo voy a orar y voy a interceder. Yo no voy a decir, es que algo me parece que algo me cayó mal, o algo seguramente me quedó pendiente, o el enemigo me quiere atormentar. No, yo cada vez que me despierte le voy a decir, Señor, ¿qué quieres? Aleluya. ¿Por qué quieres que clame esta noche? ¿Quién quiere, Señor, que ore? ¿Por quién? Muéstrame, Señor. Le digo al Señor, he orado por gente que no conozco y el Señor me lo ha mostrado en visión. He orado por misioneros y un día tuve una visión y veía a un joven en una esterilla, hermano, como de bambú, con una fiebre y ardía en fiebre. Y él estaba solo y el Señor me dice, intercede por él, porque no hay nadie a su lado. Y yo te he levantado esta madrugada para que ores e intercedas por él. Hay muchos jóvenes en nuestra congregación que aman las misiones. Y yo siempre les digo y les pongo este ejemplo. Oren por aquellos que ustedes no conocen. No esperen conocer a un misionero para orar por él. Oren por aquellos misioneros. Oren por los que están dando la vida. Oren por los que se tienen que esconder. Oren por los que tienen que tener una identidad oculta. Porque si dan a conocer quiénes son, seguramente los matarían. No esperes conocer a un hombre de Dios para orar por él. Pídele al Señor. Dile, Señor, revélame por quién quieres que ore. Quizás te dirá el Señor, ora por tu pastor, ora por el anciano, ora por tal hermano, te va a poner un rostro. El Señor lo va a hacer. La iglesia debe ser ferviente en la oración. Bendito sea su nombre. Es la iglesia la que tiene las respuestas. Son los justos los que tienen las respuestas. Este párrafo que yo te leí, hermano, tiene su sombra ahí en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 7. El Señor hace esta pregunta: ¿para qué quieren el ayuno? El ayuno que yo escogí. Y dice, no es que partas tu pan con el hambriento. No es que partas tu pan con el hambriento. Quizás no lo dice en el mismo orden,
Pero si usted se da cuenta, ¿a quién tengo que darle el pan? Al hambriento. ¿Qué pan le voy a dar? ¿El pan físico? Sí, pero el pan de la palabra, el pan que es Cristo. Hermanos, ¿queremos ayunar de verdad? ¿Queremos de verdad tocar el corazón de Dios? Dejar de comer puede ser una forma, pero este ayuno, no me lo saque, por favor, no me lo quites, gracias. Este ayuno es compartir el pan. Hermano, yo no soy, ¿cómo quisiera yo? ¿Cómo quisiera aprender más y más de la palabra para dártela a ti? No quiero, yo no estudio para llenarme yo de conocimiento. Yo estudio, veo, oigo a mi pastor todos los días. Porque quiero aprender más. Leo, busco en la palabra del Señor. Tengo libros que también me inspiran. No todo libro es bueno, por cierto. Y no todo, en un libro no todas las cosas son buenas. La Biblia dice debemos retener lo bueno, desechar lo malo. Pero a mí la palabra del Señor es lo que más me edifica. Lo que me edifica a mí es la palabra del Señor. Estudiar la palabra para que la pueda compartir. Llevo en ayuno ya un año completo, prácticamente todos los días, compartiendo con ustedes, y eso me llena. Número 2, que recibas en casa a los pobres sin hogar, forasteros. Al que no tiene hogar, forastero. Para que cuando veas al desnudo, lo cubras. Y no te escondas de tus semejantes. Mire qué bendición. Qué bendición. ¿Para qué quiero ayunar? ¿Para compartir el pan con el hambriento? ¿O con el que tiene sed? Quiero poder juntarme, ¿verdad? Quiero poder atender al forastero y al desnudo. Y aquel que está enfermo o en la cárcel, poder traer libertad. La palabra del Señor es para compartirla y no para guardármela. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Este año ha sido declarado año de la recuperación. Y todos dijimos amén. Todos dijimos gloria a Dios. Todos dijimos amén. Y algunos pensaron recuperación del trabajo, de la salud, recuperación de nuestra vida en la iglesia, recuperación de nuestra vida social con nuestra familia, recuperación de poder volver a encontrarme con mis hermanos, con mis padres, recuperación. Sí, amén, lo recibo. Pero la Biblia dice que la recuperación será cuando usted haga esto. Cuando tú compartas tu pan con el hambriento y des de beber al sediento. Cuando te encargues de poder cubrir la desnudez, de atender al forastero. Cuando atiendas al enfermo y aquel que está en prisiones. Entonces tu luz despuntará como la aurora. Y tu recuperación brotará así, hermano, con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Delante de ti irá la justicia y en la retaguardia será la gloria del Señor. Para eso nos pusieron en esta tierra. Por eso caminamos confiados. Porque delante de la iglesia, delante de los justos, va la justicia del Señor. Y a nuestra retaguardia, la gloria del Señor nos cubre. El Señor traerá recuperación a tu vida. No antes
No antes de que nosotros seamos, hermano, aquella iglesia que tiene la respuesta para los que se están perdiendo. Mi función, y el Señor sabe que es así. Mi función es hablarle a la gente, predicarle el mensaje. Donde veo, cuando me encuentro con alguien, alguna necesidad en la estación de servicio, en el supermercado, en una bomba de gasolina, donde quiera que me encuentre, y si veo una necesidad, yo no me puedo ir. Termino con esto. 2 veces me ha pasado. La primera vez, 2 veces me ha pasado en los aeropuertos, pero me ha pasado, y normalmente lo hago cada vez que me encuentro con alguna persona así. Cuando con una persona, sobre todo una mujer, está con cáncer y está en la quimioterapia, se cae su pelo. Y muchas de ellas usan un pañito, ¿verdad? Un pañito para cubrirse, y es muy evidente verlas. En la quimioterapia se cae sus cejas, su pelo, sus pestañas, se cae todo, entonces es muy notorio. Y recuerdo que un año estaba yo viajando y estaba en Panamá. Por la gracia de Dios, Dios me había permitido poder ascender a clase ejecutiva y iba a poder ingresar de los primeros. Cuando estaba ahí esperando, yo estaba esperando a que abrieran el vuelo para entrar. Venía de Chile, iba a Guatemala, seguramente iba a Guatemala, estaba haciendo escala en Panamá. Y de pronto veo que ahí a la entrada llega una señora en silla de ruedas. Yo la miro, yo iba y tenía yo unos lentes oscuros, así que me permitía mirarla, y la miraba. Y cuando la veo, el Señor me dice, ora por ella. Y yo me incomodé, dije, Señor, voy a orar aquí calladito, no, quiero que le hables y ores por ella. Una señorita la iba empujando, supuse que era la hija. Y pasaba el tiempo y yo no hacía nada. Y el Señor me hablaba. Y le digo, Señor, ok. Pero si me rechazan, yo no es culpa mía. El Señor me dijo, anda. Le hablé y le dije, buenas tardes, le dije yo, buenos días. Era buenos días, le dijo, buenos días. Mire, yo veo que usted al parecer está pasando un proceso de quimioterapia y me imagino con un cáncer. Sí, me dijo, sí. Le digo, no quiero ser inoportuno y no quiero importunarla, pero soy pastor. Y yo quisiera, si usted me permitiera, quisiera orar por usted. Me quedó mirando y me dijo, ¿de verdad? Sí, le dije yo. ¿Ella es su hija? Sí, me dijo, ella es mi hija. Y le hablé de Cristo. Y luego de hablarle de Cristo, me arrodillé. Todo ese lugar estaba lleno. Panamá es el lugar de conexión, de manera que hay muchísima gente pasando de un lugar a otro. Y yo me arrodillé al lado de su silla de ruedas, al frente de la puerta de embarque, y toda la gente esperando para embarcar. Y me arrodillé ahí, porque una de las cosas que yo hago siempre es arrodillarme. Y me arrodillé y le dije, ¿usted cree que Jesús la puede sanar? Sí, me dijo. Y le presenté a Cristo, y oré por ella. Y la presenté al Señor. Luego de orar, nos llamaron para embarcar. Lo mismo me sucedió en México. Estaba yo en Chiapas, estaba en Tuxtla para
para poder abordar y de pronto veo a otra mujer en silla de ruedas y que la iban empujando. Yo estaba cansado y el Señor me dice, ora por ella. Digo, Señor, estoy cansado, ora por ella. Y no había tanta gente, pero la vi un poco débil, muy débil. Y dije yo, Señor, yo creo que la voy a importunar. Mire, llamaron a abordar. Yo subí, me senté, me tocó bien adelante y estaba yo echado para atrás, estaba cansado. Cuando abro mis ojos, al lado, a la par mío, ¿sabe quién iba? La mujer. Todo lo que duró el vuelo, el Señor estaba ahí conmigo y me hablaba. Y el Señor me dijo, no te voy a dejar. Le dije, ok, Señor. Me paré, me arrodillé al lado, en medio del pasillo del avión. Y le dije, soy pastor. Y yo quisiera orar por usted. Sé que está enferma y sé que necesita de Cristo. Me dijo, ¿de verdad oraría por mí? Con todo mi corazón. Y me dijo esa mujer, me dice, pastor, soy parvularia, me dijo, soy profesora y estoy muriendo, me dijo. No quiero morir. Le presenté a Cristo y oré por ella, arrodillado en el pasillo del avión. Me ha ocurrido muchas veces. He orado en el metro, he orado en el supermercado, he orado en una plaza. No tengo problema, porque he aprendido algo, que mi función en la vida es traer respuesta a la gente. Mi función en la vida es traer una verdad a todo el que lo necesita. Y que la vergüenza no sirve sino para echarla al fuego y para decir, Señor, no tengo nada que perder. ¿Sabe? A mí, yo perdí todo y no hay reputación que a mí me sirva. Lo único que yo quiero y lo único que quiero transmitir a tu corazón es que nosotros, la iglesia de Cristo, es la que tiene la respuesta. No está en el mundo, no está en la filosofía, no está en los políticos, no está en la ciencia, no está en la medicina, está en Cristo. Y tú y yo somos responsables de entregarla. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.